Me voy a acordar algunas cosas. Por ejemplo, de Fabián. Fabián tenía el canal Utopías en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces transmitía, se iba cambiando de lugar porque para que la Secretaría de Comunicaciones no lo agarrara. Y entonces mostraba, iba al video del barrio y traía películas nuevas, los estrenos. Y entonces lo mostraba por pantalla y le decía, bueno, ¿qué película quieren ver? Entonces la gente llamaba por teléfono y entonces según lo que elegía la gente la ponía. Le ponía cualquier cosa, ponía porno. Cada tanto cortaba la transmisión y decía, Menem es un hijo de puta. Fue el primer canal punk que tuvimos. Fabián era armador de equipos, después él tuvo que ver con muchos equipos que transmitieron, muchos canales que se armaron. Después, el otro personaje que no podemos dejar, que apareció acá en el video con su barba larga, él y el socio en realidad vivían de la venta de lavandina. Compraban lavandina grande, la fraccionaban y iban vendiendo por las casas, el Alejandro Korn. Y entonces pusieron el canal 4, Alejandro Korn, que era un canal de 20 vatios, que es el mismo que usamos en la terraza del Ministerio de Acción Social en la provincia de Buenos Aires, que ayer recordaba La Nación. Pero que, claro, puesto a 17 pisos, sin nada a la vista, en el horizonte que lo impidiera propalar su señal, nosotros teníamos con Rafael grabaciones de 54 kilómetros, se veía perfecto a 54 kilómetros. Y ese día pasamos todas las cosas que habíamos visto en los encuentros de Argentina en Comunicación, que eran, por ejemplo, el Cabo Sabino filmado por la Universidad de Tucumán, la muerte de Dorrego filmado por Juan Palmegiani, el presidente de Argentina de Comunicación, con la Universidad de Mar del Plata, Nuestra América, una historia de dos soldados que huían de la guerra de la Triple Alianza y eran perseguidos por el Manco Paz, que había hecho la Escuela de Cine que dirigía Guillermo López en la Universidad de Córdoba, las entrevistas que había hecho Alicia Soroka en Misiones, en la selva misionera, un video muy lindo que habían hecho en Chubut, los galeses del Chubut, y con ese grupo de cosas que no se habían visto, nosotros habíamos ido al Canal 2 de la provincia de Buenos Aires, Hoy América, a ver si nos dejaban pasar ese ciclo. Pero no daba el nivel técnico, digamos, que era una manera de la censura. También era cierto, digamos, pero también era una manera de la censura. Así que, entonces, como justo unos chicos de la Escuela de Cine, que se había cerrado en el 75 en la Escuela de Bellas Artes de La Plata, habían pedido difusión a un encuentro de videastas de La Plata y de Santa Fe. Y entonces nos pareció que una buena forma de difundirla era poner un canal al aire. Y así fuimos con Ricardo Leguizamón un sábado, habíamos embretado a todo el gobierno de la provincia. A uno le había pedido las cámaras, al otro el lugar, Radio Provincia puso el lugar, que todavía no había estrenado para su radio. Las locutoras de la Radio Provincia, Juan Carlos Añón, que tenía su equipo para mandar la señal al aire, Marcelo Riquelme, de La Plata, bueno, un montón de compañeros. Una compañera que vivía enfrente y se trajo todos los cassettes de música que ella escuchaba para que musicalizáramos. Y ahí estuvo también un gran hombre que vale la pena recordar y homenajear, que es el doctor Bonicato, que había un viejo macanudo que había hecho la ley Solanas, había hecho la ley de Río Negro, por la cual Álvarez Guerrero le había dado piedra libre a todas las radios que estaban funcionando en Río Negro. Cuando vino
la orden nacional de que esa ley no tenía vigencia porque era un tema federal, ya él había limpiado, le había dado licencia a todas las radios que habían surgido. Este viejo Bonicato querido fue uno de los entrevistados en ese Canal 4 de La Plata, donde él decía, por supuesto, después de haber creado la carrera de Derecho Espacial en la Universidad Católica de La Plata y haber conducido la Comisión de Derecho Espacial del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, había sentado precedentes y teoría sobre cómo debían manejarse estas cuestiones y que tenían que ver, como él decía, cuando la persona comienza a comunicarse, cuando los seres humanos comienzan a comunicarse, se convierten en personas, decía él. Y por eso era la defensa del derecho a la comunicación, que estaba establecido claramente en Costa Rica en el año 45. Y bueno, con un viejo así que nos avalaba, nosotros nos sentíamos que estábamos haciendo todo con mucha justicia, y salimos ese famoso día al aire, que nunca pensó ser otra cosa que un canal de 8 horas, que era lo que teníamos de programación, digamos, pero que generó que saliéramos a la semana en 136 diarios, que fuéramos tapa de Ámbito Financiero, página 3 de Clarín, editorial de La Nación. Bueno, en eso no he cambiado. Esta semana pasada tuve 3 editoriales de La Nación. Que vamos a hacer con Martín, recordando un poco el origen de esta etapa. Después de la experiencia del Canal 4, la represión se activó mucho más para la radio de baja potencia, porque dice, estos locos no solo están con las FM, sino que ahora se atreven con la televisión. Entonces, el decomiso de equipos se hizo sistemático en todas las emisoras del conurbano. Fue un momento realmente interesante de resistencia. Recuerdo un decomiso en la M1500 de la estación de Lanús, de la plaza que estaba en Lanús, en Madariaga y 25 de Mayo. Había una emisora ahí arriba que los compañeros tiraban un cable hasta la cancha de Lanús para transmitir los partidos. No, por supuesto no habíamos celular, era el año 87, fin del 87. Creo que las emisoras de baja potencia surgieron a la luz del momento de la renovación del peronismo, con la llegada de la posibilidad que Antonio Cafiero fuera gobernador en la provincia de Buenos Aires. Fue un surgimiento espontáneo, por supuesto, como todas esas cosas que ocurren de abajo hacia arriba, con la posibilidad que compañeros que hacían la bandina o que fraccionaban la bandina podían tener transistores para hacer un equipo de televisión, y era muy fácil en aquellos lugares donde reparaban, técnicos que reparaban televisores, viejos Panasonic, con esas válvulas hacían un equipo de FM, era una maravilla. A veces escuchaba con ruido, siempre había algún desperfecto, pero el pueblo se hizo de esos equipos y empezó a emitir. Y empezó entonces una brutal persecución a las FM, y decían FM clandestino. Nosotros decíamos nada menos clandestino que una radio que dice de dónde emite, con esa antena que era un farol en el medio de la niebla, digamos, todo el mundo sabía dónde estaba. Entonces, ayer contábamos en la Oestergel que cuando llegaban, hay un dato muy lindo, un día antes del 6 de octubre, que fueron las elecciones de Cafiero Casela, Cafiero ya. Tocan el timbre de nuestra emisora, que era de FM Ciudades, en Lomas de Zamora, y viene un muchacho del Confer, Javier Sadró, un compañero que está todavía en el Confer. Entonces, vino a hacer una inspección diciendo que había una emisora clandestina. Entonces, era un pasillo largo hasta el fondo, y yo iba caminando, le abro la puerta y iba caminando adelante pensando qué le iba a decir. Entonces, cuando llega, cerramos la puerta
Y era una unidad básica, ¿no? Que tenía radio, porque era una especie de... Y entonces nos hace el acta, empieza a hacer el acta. Y estábamos los dos solos. Entonces le planteo, bueno, vos estás haciendo tu trabajo, está bien, pero ¿sabés qué pasa? El 6 de octubre, el 6 de septiembre va a ganar Antonio Cafiero y nosotros vamos a llegar al gobierno. Lo primero que va a hacer es echar a patada a todos los radicales que son los que ganan. Éramos pibes, tanto él como yo, por eso cuando tuve la oportunidad de ser interventor del Confer, lo primero que hice fue verlo a Javier y nos dimos un abrazo. Le digo, yo necesito inspectores como vos, que vayan y que cumplan. Como era la metodología, que venía la inspección, sobre la inspección el pedido de la orden de allanamiento al juez, y sobre la orden de allanamiento al juez la llegada de los camiones de la CNC, que eran realmente brutales, ¿no? Entonces, anticipando la operación, cuando venía la inspección del Confer, nosotros íbamos a ver a la semana al juez federal del distrito. Tocábamos la puerta, entrábamos, pedíamos una reunión con el secretario o con el juez, y cuando nos atendía el juez, le decíamos, señor, discúlpenos, nosotros tenemos acá una emisora de baja potencia y vino una inspección, seguramente va a llegar una orden de allanamiento en breve. ¿Usted sería tan amable de avisarnos cuando llegue la orden de allanamiento? Así nosotros pasamos los equipos al lado y cuando vienen a decomisarnos no encuentran nada. Entonces el tipo nos miraba dudando si era meternos preso o decir, ¿qué emisora es? Esta, la 103.5. Ah, al mediodía del domingo tienen un programa de infantil, mi hija lo escucha, es muy bueno. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Situaciones que tenían que ver con un movimiento de emisoras que iban cumpliendo un rol y se llenaron de emisoras comunitarias, realmente. Hubo una gran explosión y en la universidad nosotros estudiábamos los fenómenos de las radios italianas, de las radios mineras bolivianas, del fenómeno de las radios móviles en Centroamérica. Y sin darnos cuenta, casi jugando, se llevó adelante un fenómeno de emisora comunitaria que hacía que en el barrio los compañeros más grandes traían los discos de Troilo y los pibes traían los discos de Los Redondos, y que empezábamos a grabar primero en cassette del 90. Cassette del 90. Entonces grabábamos tres temas y una pausa. Claro. Tres temas y una pausa. Porque si no el operador no tenía paz. Porque era imposible. Había dos caseteras, después vinieron las caseteras dobles. Entonces 3 temas y una pausa. Entonces en una iban los 3 temas musicales, en el otro los separadores, en el medio dábamos un micrófono. Y de repente alguien recupera las viejas cintas. Entonces ahí ya teníamos 6 horas de grabación. Entonces era el paso del cassette. Y después ahí buscábamos las disquerías, unas disquerías de buenos compañeros. En Loma de Zamora estaba Don Disco, sigue estando en la Galería de la Frida. Y el gordo López se había hecho amigo en un encuentro en obras sanitarias del año 84 con Jaime Ross. Entonces nos empezó a grabar a Jaime Ross, por ejemplo, ¿no? Que era muy difícil escucharlo en las radios del sistema. Y ahí nosotros teníamos el concepto de las músicas de los pueblos son expresiones de la cultura popular más allá del tiempo en donde se manifiesten. Entonces, para FM Ciudades no había diferencia entre Mansi y Spinetta, sino que eran emergentes y por ahí
venía un rock machazo y con una milonga o con una música española, y era una música mexicana, era música de los pueblos, y ahí era una cosa muy ecléctica, pero que tenía, de última le estaba dando una identidad. Y al no haber músicas en idioma español en las radios oficiales, ese perfil tuvo muchos adeptos. Y ahí empezamos con el Negrito González, ahí está Martita. Muchas veces lo tenemos que ir a buscar al Negrito González a Don Orión, otra vez era Pasco, porque las trasnochadas eran terribles, las trasnochadas en la creación, ¿no? Entonces, en el Punta Buedo, nosotros íbamos, después cuando conseguimos la computadora, no, antes de la computadora ya la doble casetera nos salvó, porque la doble casetera ya era 90 y 90, 180, eran 360 minutos, porque teníamos dos, daban la vuelta, había un pequeño saltito entre que el cassette daba la vuelta, y eso nos permitía ir a jugar al billar. Entonces, en la jugada del billar se escuchaban muchas voces muy inteligentes, y nosotros lo tomamos para hacer los separadores. Por ejemplo, Gallego, tráeme un Value, que este bife está lleno de nervios. Esas frases que terminaban siendo los separadores de la emisora, ¿no? La voz y la creatividad de la gente, de la calle. Entonces, fue todo un crecimiento a la luz de la nueva tecnología. Y realmente fue un lindo desafío, de mucha creatividad, de cómo resolver para estar 24 horas al aire, intentando no repetirse y sobre todo ampliando voces. Y bueno, una gran participación popular, y hoy es una suerte ver cómo los chicos con las netbooks graban sus propias historias y generan sus propios contenidos y le ponen su propia música. En esos pibes, coqueteando con la tecnología de la forma en que lo hacen, están los futuros directores, los futuros productores, los creadores de los nuevos contenidos que esta oferta de televisión digital terrestre, que ha estado hablando Nemirovsky, que es el impulsor de las plataformas de la televisión digital terrestre, donde hace una plataforma de televisión digital terrestre hay nuevas ventanas de comunicación, producto de la ley de medios, y ahí necesitamos llenarla de contenido, que es el verdadero desafío. Yo advierto que esos chicos van a ser rápidamente los generadores de nuevas miradas, de nuevos puntos de vista, de nuevas manifestaciones culturales. La FM Aedo se fundó el 1 de mayo de 1986 y como era el 1 de mayo dijimos vamos a poner a uno del PC de padrino, lo llamamos a Ricardo Jorba y lo nombramos padrino. Después hubo que cambiar el equipo, porque el equipo ese estaba hecho solo con un chip que venía en una revista española de electrónica. Sobre la revista armamos, digamos, el transmisor. Y por supuesto llegaba a 5 cuadras, una cosa así. Le alquilamos, en realidad ahí funcionaba una inmobiliaria que yo tenía, y arriba vivía Antonio Pavía, que me alquilaba el local. Entonces le tuve que explicar que iba a poner una antena arriba, pero no es nada, Antonio, vamos a poner una radio. ¿Cómo una radio? Sí, una radio, pero no pasa nada. Y bueno, pero no me traigan lío. No, qué va. Entonces pusimos ahí arriba la antena, la torre, y Antonio miraba la torre. Y bueno, y ahí juntamos a unos compañeros que estaban en la Marechal y otros que estaban en la Jaureche, y armamos un grupo, digamos. Después estaban las discusiones. Nosotros decíamos música en inglés, nada. Y entonces los pibes que justamente escuchaban música en inglés todo el día, querían pasar los discos que escuchaban. Entonces decían, no, ¿cómo no? Es coartar la libertad.
No, vos ponés la música que quieras, pero no en inglés, ponés en castellano, ponés rock nacional, ponés folclore, ponés lo que quieras, pero no en inglés, porque eso es la colonización, decíamos nosotros. No, nosotros queremos poner lo que se nos da la gana. Esta discusión es terrible. Al final le dimos la trasnoche, le dimos para que pusieran todo lo que se les da la gana. Y veíamos que a la noche venía cualquier cantidad de pibes a la radio. Claro, ¿cuánta gente trae este programa? Y un día dijimos, che, ¿no estarán vendiendo otra cosa? Así que dijimos, no muchachos, se acabó la trasnoche, no hacemos más trasnoche, a ver si vamos en cana. No vamos en cana por hacer una radio, vamos a ir en cana por el negocio de ustedes. Ese fenómeno se daba en todos lados, a nosotros nos pasaba lo mismo, porque decíamos, música en inglés ya está lleno, el dial de música en inglés. Nosotros pasemos música de los pueblos, que sea en cualquier idioma, en portugués, qué sé yo, en checoslovaco, pero en gringo no pasemos. Y también teníamos esa diferencia, ¿no?, con algunos, porque querían, apelaban a la libertad de expresión, y nosotros decíamos, no, ¿qué libertad de expresión? La libertad de expresión es que pasemos lo que no está en otro lado, si no anda a rock and pop, listo, ahí pasa la música que quiera, pero acá pasemos, pero más o menos eso se fue ordenando. Después el concepto de la radio-cine, que nosotros planteábamos cuando se desbordaba el pequeño lugarcito que teníamos, pues nosotros decíamos, la radio es para escuchar en tu casa, el cine es para ir. ¿Para qué vienen a la radio si la pueden escuchar? Porque, claro, ese era el planteo. Al cine tenés que ir, a la radio no. Pero se llenaba de gente y eso era lo lindo. Un día, uno de los oyentes, Pablo Guido, que era oyente de la radio, el programa lo hacía Gustavo Gordillo en la trasnoche, Solo un mal sueño, eran cuentos de terror. Edgar Allan Poe y otras cosas que se pasaban muy lindas, muy buenas producciones. Y tenía muchos oyentes que en la lógica de la noche venían a la radio a escucharlo. Y Pablo Guido era un compañero de 16, 17 años, es un compañero maravilloso, y en esa época tenía esa fascinación por la radio, cosa que a nosotros nos pasaba, el respeto, el miedo al micrófono. Jamás ese micrófono que estaba en una radio de barrio era algo inaccesible, era la distancia que había entre el que escuchaba siempre y el que podía emitir, cosa que hoy se perdió el respeto, ese respeto sacro que era censor. Bueno, hoy lo hemos perdido por la posibilidad de democratizarlo. Pero Pablo, como tantos otros oyentes, tenían ese respeto que no querían cruzar. Y entonces lo habían nombrado ahí los atorrantes como un ayudante de operaciones, ¿no? Entonces le iban enseñando cómo se operaba y por las dudas que algún día se necesitara. Y entonces el pibe era un maestro y operaba, Monra lo conoce perfectamente bien, que venía a la radio. Entonces el pibe operaba bárbaro. Y un día estaban sacando un programa a las 7 de la tarde, el operador se descompone y necesita ir al baño y lo deja a Pablito, que tomaba las riendas ya como piloto de Tormenta, no como copiloto. Y cuando da aire, la responsabilidad de estar al frente de la emisora lo hace que le baje la presión y se desmayó. De la profunda responsabilidad que tenía de estar al frente, ¿no? Entonces, en el griterío estaba el compañero que hacía un programa de deportes dándole alcohol y reanimándolo, pero habla de la responsabilidad de cruzar ese umbral de emisión, ¿no? O la señora que venía con una torta y lo atendía el Negrito González y le abría la puerta y decía, ay, vos sos el locutor, uy, yo te hacía más alto, te hacía rubio, te hacía con traje. No, señora, muchas gracias. La torta, les traje la receta. Venga, señora, léala. No, eso no es para mí, ¿no? La señora que traía con la generosidad la torta y que hacía una torta maravillosa no se animaba a hablar. Creo que en el transcurso de ese tiempo
se ha roto la distancia y hoy es muy difícil. Hoy tenemos radios en los colegios, tenemos los pibes que se forman con una radio en el colegio, que no tienen sábado y domingo fuera del colegio porque van a laburar a la emisora, le ponen los paneles de tergopol o la lana de vidrio, esa lana de vidrio terrible que a lo que éramos pocos afectos a laburar con las manos, la teníamos que pegar y andábamos sangrando días y con astillas en las manos días y días, ¿no? La lana de vidrio y la arpillera. Así que realmente el fenómeno de radios comunitarias es un fenómeno criollo, es un fenómeno argentino muy interesante que todavía no terminó porque se siguen probando en el ensayo y en el error las nuevas estéticas, que ese es el verdadero objetivo. Un éxito de una radio comunitaria no es tan éxito y un fracaso no es tan fracaso. Entonces se permite ensayar con nuevas estéticas y esas nuevas estéticas son las que han refrescado el aire de las emisoras establecidas en la Argentina. Entre otras cosas, no había música en español. Bueno, después de la experiencia de la radio comunitaria vino FM Tango, después vino FM Rock Nacional, vinieron las radios de folclore, o sea, se descubrió que esos géneros que se daban en las emisoras de baja potencia tenían oyentes y que la música que queríamos escuchar no era uno, éramos muchos. Esto está pasando en este tiempo también, que nos parece que siempre lo que nos pasa a nosotros solos. Y viene el 25 de mayo y nos damos cuenta que somos una multitud. O sea, el poder que tiene el sistema es de invisibilizarnos, de hacernos pensar que si no prendemos y apagamos la luz a las 12 de la noche, somos unos onzos, que no pertenecemos al sistema. Es el poder que tiene el sistema. Carlos Simzik es, y también era por entonces el carnicero del barrio, y se entusiasmó mucho en participar en la radio. Él quería cubrir todo el deporte infantil, porque tenían los pibes que jugaban distintas cosas. Entonces él lo que quería era que le diéramos la posibilidad de cubrir el deporte en Aedo. Bueno, hablaba medio que se comía las heces, pero bueno, dije, bueno, esto es una radio comunitaria, lo importante es que él va a cubrir a los pibes que nadie cubre. Y entonces él hacía esfuerzos por hacerlo bien. Me acuerdo un día un sábado, que no sé qué torneo había, y vino como con 36 pibes. 36 pibes metieron en el estudio, cada uno decía lo que le parecía el partido, y cómo se había preparado, y digamos, era entrañable. Entonces, cuando se celebraron las elecciones, que participaba Cafiero en la provincia de Buenos Aires, estaban en la radio varios compañeros cubriendo. Estaba el querido Claudio Díaz, que falleció hace poco tiempo, estaba Martín Zavala, que fue gerente artístico de Radio Nacional en la época de la Rúa, estaba Beto Casella, que después de esa experiencia decidió estudiar y dedicarse de pleno a la actividad profesional, y un montón de otros compañeros que también tuvieron cada uno de ellos una lucida actuación en sus respectivas cuestiones. Y entonces también lo invitamos a Simzik para que ayudara a cubrir las elecciones. Nosotros, ¿qué hacíamos? Imitábamos lo que hacían los canales. Entonces los compañeros nos llamaban por teléfono de las escuelas y nos decían cómo venía la votación, y después cuando estaban sacando los votos nos iban cantando, che, viene así, así. Así que hicimos una cobertura que a nosotros nos parecía profesional, en un tono medio, hasta que, como estábamos tomando vino y venía el triunfo, en un momento determinado Simzik dice, ¡más que viva Perón, carajo! Otro fenómeno interesante eran las bandas de garage, son las bandas de garage y los grupos de música, mucho talento, que grababan
su cassette y que por supuesto hacían los shows. Y rápidamente nos nucleamos en grupos que recorríamos los distintos ámbitos de la ciudad. El grupo de teatro Diablo Mundo, en Lomas de Zamora, con los Carlitos Uriona, era emblemático. Y en el galpón que tenían los Diablo Mundo se juntaba Tony Mercado, del Sindicato del Blues, o los Gallos Rojos, que era otra banda de rock muy importante, o Vía Varela, con Limón García, y después venía el Beto Azurey, con ya una melodía más urbana, más murguera, y los poetas como Alfredo Carlino, que está acá, y Marito Paulino. Carlino, que hacer Bailando con la Chona en el escenario de la Westergel ha sido en un estadio superior. En esa lógica del baile, la incursión de los poetas siempre fue emblemática, porque también en el año 90, cuando la Argentina pierde la final con Italia, nosotros teníamos de la radio preparado un festejo y demás, que no lo hicimos, por supuesto, con móviles y demás. Entonces, inmediatamente nos fuimos, habíamos preparado ir a Drogué para ir a Bregú, a la unidad básica del MUPAB, donde teníamos también nuestro centro de militancia, y habíamos quedado con Alfredo que, terminado el partido, nos íbamos a encontrar en el bar de la estación de Lomas. El partido se perdió, la gente igual salió a la calle, porque nosotros siempre queremos juntarnos, aunque sea en la tristeza, y nos desencontramos. Alfredo baja del tren, se va al bar El Cervante, que estaba sobre Balcarce y Alsina, y nosotros lo esperábamos en la Prida 1, del otro lado. Bueno, tuvimos 2 o 3 horas esperándonos y nos fuimos. Y en eso pasa Paulucci, lo ve a Alfredo y dice: ¿qué haces acá? No, lo estoy esperando a Mariotto. Y nos vamos a Drogué. Ah, yo conozco la unidad básica, así que vamos. Y se fueron. Y se bajaron a la estación de Drogué y decía: allá hay autos, debe ser allá. Entonces, no, acá no es. Allá hay autos, debe ser allá. ¿No? Y llegaron hasta Calzada, nosotros estábamos ahí cerquita, la estación, y de vuelta, allá hay autos, y era la unidad básica. Y Carlino empezó a bailar cumbia con una compañera, con Silvia de Longchamp, y dijo un concepto que me sigue hasta hoy. Me dice: Mariotto, hay que bailar. Lo primero que ataca el imperialismo es el cuerpo. Cuando fundamos el Consejo Federal de la provincia gobernada por el justicialismo, hicimos una reunión, siempre nos juntábamos en las casas de gobierno, daba el puntapié inicial el gobernador, y después nos poníamos a discutir. Nosotros, por supuesto, defendíamos la irrupción de los medios nuevos, y los funcionarios en general, los secretarios de prensa de las provincias, eran más conservadores. Los sistemas de poder de los medios locales eran mucho más estrictos, y se hablaba de la legalidad del sistema como si fuera la legalidad seca. Digamos, nosotros decíamos: no, hay que abrir porque surge una nueva circunstancia y eso. Pero cada vez que terminábamos la reunión de la mañana, no importa qué provincia estuviéramos, siempre pasaba lo mismo. Cuando decía: bueno, ahora vayan al hotel a refrescarse y nos juntamos en tal restaurante a comer todo. Bueno, entonces cada uno se iba a su hotel a refrescarse y después nos juntábamos para comer. Pero a mí, que había defendido la posición de los nuevos medios, no me dejaban ir al hotel. Me decían: antes de ir al hotel, ¿no podrías atender a unos amigos que nos están esperando en el bar del frente? Bueno. Y eso terminaba siempre con un par de radios nuevas, digamos, porque los amigos querían poner una radio, y como yo era el que
bancaba esa posición, me venían a consultar a mí, che, ¿cómo hacemos? Y métalo, total, no pasa nada. Así terminamos de padrino de Canal 11 de Paraná, terminamos. Pero, un día se hizo en Buenos Aires esa reunión, y entonces yo había quedado que al final, ya era de noche, ya se cerraba el congreso, la reunión del consejo, yo digo, no, yo tengo un ómnibus y los voy a llevar a ver un canal comunitario. Y ahí vamos a comer unos chorizos, bueno, como estaba muerto de hambre, agarramos viaje. Y tardamos como 40 minutos en llegar a Alejandro Korn y le iba a mostrar el canal 4 de Ricardo Leguizamón. Claro, todos ellos manejaban el canal 12 de Posadas, el canal 3 de Santa Rosa, el canal 11 de Formosa. Estaban acostumbrados a tener cualquier cantidad de empleados y cámaras. Entonces, como ya me habían escuchado 40 veces, no iba a hablar de esas cosas, entonces querían ver cómo era un canal comunitario. Y, oh sorpresa, cuando llegamos al canal 4, dice, ¿y la antena dónde está? Dice, ahí, y estaba en la iglesia, en la cruz. En la cruz de arriba de la iglesia estaba la antena de Ricardo Leguizamón. Que además difundía con los colegios programas de ampliación de la educación, porque el tipo era súper idealista y defendía, después se enojaba cuando uno solamente quería ganar plata con los canales, decía, no, acá hay que defender otra nueva aporte para la comunidad. Y tenía una cosa muy curiosa que los mató a todos los secretarios de prensa. Y era que, es un poco técnico lo que les voy a decir, pero para nosotros era muy gracioso, porque él tenía, todo el canal estaba en una mesa como esta, ¿no? Tenía la video, casetera, tenía una camarita. Entonces, cuando tenía algo grabado, obviamente iba por la casetera. Y cuando venía algo en vivo, lo mandaba por la cámara. Pero para pasar de una cosa a otra, tenía una botonera de velador. Entonces, con esos botoncitos blancos. Entonces él decía, bueno, cámara, clic, y así hacía. Y los tipos miraban azorados. Así que cuando salimos de ahí no se olvidaron por años de esa incursión a Alejandro Korn, y todos salieron diciendo lo mismo, voy a echar a 80 empleados, porque si este solo hace el canal solo, ¿para qué quiero 80 empleados, 100 empleados, 200 empleados? Y en FM Aedo nos pasó un día una cosa, yo no tenía el inmobiliario, yo tenía el inmobiliario y en el sótano estaba la radio. Entonces los muchachos pasaban, iban abajo y yo atendía a los clientes. Un día estaba solo, no sé qué había pasado, estaba medio solo ahí en la planta baja, y veo venir un policía en una bicicleta de la comisaría. Y voy, sonamos. Entonces viene derechito el cana, se apea de la bicicleta, la apoya en una columna en la vereda, y entra decidido. El tipo, como era el único que estaba ahí, vino derecho a mí. Entonces me dice, ¿acá es la radio Aedo? Sí. ¿Usted es el director? Sí. Le traigo una carta del comisario. Dije, cagamos. Entonces me entrega la carta, dice, buenos días. Pega la vuelta y se sube a la bicicleta y se va. Entonces yo hablo el sobre despacito, ¿no? Despliego el texto, y el texto decía, por favor, difundir este mensaje. Se abre la inscripción de la escuela de policía Juan Bucetich a la provincia de Buenos Aires. ¡Qué lindo, muchachos! Ya está. Con la policía, claro, siempre había algún problema en esa época. Siempre hay algún problema, pero en esa época era más duro. Nosotros tuvimos el episodio, entrado ya el año 87, la masacre de Udge. 3 compañeros habían sido acribillados
en Budge, y por supuesto las radios de baja potencia y nuestra radio en particular fue un amplificador de todas las denuncias, ¿no? De los movimientos de derechos humanos. Hay unos compañeros que todavía militan activamente en centros de jubilados que eran los que llevaban adelante, que eran el APDH de Lomas de Zamora, Nilda y Flavio. Y bueno, por supuesto, desde ese lugar se llevó adelante todas las denuncias y después se siguió el juicio que condenó a los policías que habían, por portación de cara, decíamos en aquel entonces, habían liquidado a los chicos. Y después con otros temas que tenían que ver con la policía también. Un día llegó un policía que era el molde de la policía, un señor que era el molde de todos los policías, entró a la radio y preguntó por el señor Mariotto, y estaban Negrito González y Javier Ruiz. Javier es concejal en Lomas de Zamora, y estábamos los tres ahí tomando un mate, café. Pero dice el señor Mariotto, y yo me adelanto 2 pasos y digo, no está. Por las dudas que tuve. No, era que esas bandas de garage habían pegado unos carteles en zonas que no se podían, y había un pedido de un juez de falta de Lanús que nos citaba. Y en otra vuelta íbamos a transmitir fútbol, y entonces íbamos con unos equipos de UHF para hacer un enlace a la antena, porque claro, una línea punto a punto de Telefónica, no, Telefónica todavía no estaba en ese entonces, de Entel y después de Telefónica en la década del 90. Era muy difícil, muy difícil. Entonces las transmisiones de fútbol eran una experiencia, un desafío intelectual para ver cómo podíamos zafar y llegar, ¿no? Entonces, con un equipito de UHF y una antena receptora arriba de la torre donde estaban los dipolos, era posible en un área urbana poder hacer el enlace. Entonces le habíamos hecho con una cajita de herramientas la toma de 4 micrófonos, y necesitábamos una antena emisora. Entonces, con un fierro, un caño y 6 alambres de cobre, 6 varillas de cobre, lográbamos más o menos tener una antena, ¿no? Y con eso más o menos zafábamos. Un día jugaba Banfield Vélez en cancha de Vélez, y orientábamos arriba del techo de la cancha de Vélez, y probábamos con la radio, pero no teníamos retorno porque la emisora no llegaba hasta Vélez y no teníamos teléfono móvil, entonces teníamos que bajar hasta un teléfono público con una ficha, llamar a la radio, sí, llega bien, dale. Era un lío, ¿no? Era un lío. Y nosotros nos arriesgábamos y bajamos, no llega nada, che, acá no llega nada. Y estaba por empezar el partido, y al final estaban el Negrito González y yo probando de la cabina, el Negrito González y el Negro Ruiz, y bajan contentos que el equipo había arrancado, que se había llegado. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tocaron? Porque habían tocado todo. No, dice, no teníamos más nada que tocar, y le bailamos la danza. Y arrancó. Hizo una danza india alrededor del equipo y arrancó. Y otra vez fue que llegamos temprano a la cancha de Nueva Chicago, porque era un partido muy peligroso, y estaban los policías formados ya, y nos para y dice, ¿a dónde van con ese lanzamisiles? Porque era la antena emisora, ¿no? En la cancha de Central Córdoba, en Rosario, nosotros llegamos tempranito, no había línea punto a punto ni nada por el estilo, habíamos llegado con ese equipo de UHF y un receptor a ver si podemos hacer un enlace desde la cancha hasta algún teléfono, y desde algún teléfono por línea hasta la radio. Y fuimos temprano, y a las 4 o 5 cuadras alrededor del barrio donde está la cancha de Central Córdoba había una dependencia del Ministerio de Educación de Santa Fe. Entonces tocamos el timbre, había unas inspectoras trabajando. Como, señora, nosotros no vamos a usar su teléfono, pero sí necesitamos
hacer el enlace desde la cancha hasta acá, y nosotros después llamamos por teléfono, usted atiende, y lo puede dejar descolgado lo que dure el partido. Sí, chicos, no se hagan problema. Entonces, claro, con el equipo emisor fuimos a la cancha, con un handy receptor, lo pusimos adentro de una caja de zapatos y llamaron por teléfono desde la radio, la señora descolgó, se dio cuenta que no podía, que no le íbamos a hacer la truchada que ella tenga que pagar, y adentro de la caja de zapatos pusimos el handy receptor con el teléfono, cerramos la caja de zapatos y nos fuimos. Y las chicas estaban trabajando, las inspectoras, se comieron el partido, el batifondo del partido en los 90 minutos, y cuando llegamos nos querían matar, pero porque no podían trabajar concentradas, pero tuvieron la deferencia de no cortar el teléfono y de dejar que siguiera la versión que se daba. Yo lo conocí a Gabriel como un dirigente estudiantil. Formaba parte de la Mesa Nacional de Estudiantes de Comunicación Social, la MENEX. Me acuerdo una vuelta que hicieron un encuentro en Santa Fe, en Rosario, y eran como 900 pibes de todo el país. Y bueno, era una farra de 2 días a morir, donde dormían como podían, se ponían de novio, se ponían de pedo, y con una polenta extraordinaria, porque había verdaderamente estudiantes de todo el país, había un fervor impresionante, y todo eso estaba lleno de ideales y lleno de principios y lleno de consignas, y era una experiencia maravillosa para mí, que era mucho más viejo que ellos. Compartir ese espacio era como ver el futuro, una cosa. Yo parecía el compañero de Monicelli, mirando todo ese surgir, porque como dice la presidenta, las cosas no nacen de gajo, ¿no? Se van formando los cultivos, se van formando los cuadros, se van formando los compañeros, y van generando movimientos que después se reverberan por toda la sociedad. Ese encuentro fue el primer encuentro nacional y popular de comunicación en Granadero Baigorria, en el hogar escuela de Granadero Baigorria. Habrá sido el año 88. Sí, 88. Todas las agrupaciones estudiantiles de las áreas de comunicación que tenían que ver con el palo, que éramos del Proyecto Nacional y Popular. Llegaban hasta los socialistas de Santa Fe, el PI, el peronismo, por supuesto. Entonces nos organizamos, la UBA estaba iniciando su carrera de comunicación, nosotros vinimos por unos micros desde Loma, pasamos por Callao y Marcelo Tedalviar, donde estaba la sede de la UBA de aquel entonces, subieron unos cuantos compañeros, y nos fuimos a Granadero Baigorria. ¿Y a Cleto lo viste? ¿Cómo? ¿A Cleto lo viste por ahí? No. Entonces, llegamos a Granadero Baigorria, estaba muy bien organizado por los compañeros de la Facultad de Comunicación de Rosario, y nos pusimos a trabajar en comisiones. Realmente éramos como 1000 pibes de todo el país, de todas las facultades de comunicación del país. Y nos pusimos a trabajar en comisiones, no de esas comisiones que ya nos dan las conclusiones, sino en las comisiones que había que resolver. Y yo elegí rol del Estado y las comunicaciones. Éramos muchísimos. Estaba para cerrar el Congreso Quique Paz, que era el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, compañero de la FATPRED de Jujuy, y estaba Heriberto Muraro, que era una referencia intelectual importante en la sociología de comunicación. Creo que fue el 7 de mayo del 88, porque le hicimos un homenaje al nacimiento de Evita en la lectura de las conclusiones. Pero realmente el rol del Estado de las comunicaciones es la matriz de lo que se planteó en la ley, digamos, que todo el mundo fue haciendo sus aportes, y es prácticamente lo mismo de hoy, lo mismo que se ha considerado en este tiempo. Había nomás que escucharnos y que las propuestas se sistematizaran. Y yo siempre tuve en la memoria, porque realmente fue un encuentro
deslumbrante, porque uno conocía y veía a los compañeros de Paraná, los compañeros de Formosa, y todos teníamos el mismo criterio, ¿no? El mismo fenómeno. Entonces se hizo buenos lazos de amistad entre todos los compañeros. Cantamos canciones, las canciones de Lalo de los Santos, las canciones de Carnota, que recién arrancaban al público más masivo, de Fandermole. Entonces había una experiencia cultural muy importante, muy linda, muy rica, y tuvimos el cierre de las conclusiones. Para mí fue un espacio de reflexión fundacional, y siempre lo tuve grabado en la memoria y en el corazón. Me tocó ir a Rosario con el Rafa Bielsa el año, habrá sido, esto estamos en 2011, principio del 2010. Fuimos a Rosario a dar una charla al Teatro del Círculo, y se acercó un compañero que trabajaba para Cablevisión y me trajo la grabación de ese día. Y que dice que él estaba estudiando cine, y como un ensayo en Super 8 fue a grabar el Congreso. Y revisando viejos archivos se encontró con las grabaciones. Y pudimos recuperar el video de lo que nosotros teníamos en la memoria, de lo que había sido. Y cuando vemos las conclusiones del Congreso, realmente estaba a la altura de nuestro recuerdo. No era que la distancia agigantaba el episodio, sino que realmente un diputado nacional como Quique Paz, presidente de la Comisión de Comunicaciones, que tenía toda la vocación de presentar el proyecto, estaba escuchando a los estudiantes del Movimiento Nacional y Popular, que hacían reflexiones acerca del rol del Estado y las comunicaciones. Realmente hubo mucha reflexión. Los encuentros que hacíamos en el oeste, del cual Martín era el promotor, o los viajes a La Plata con la gente de la Universidad de La Plata. Realmente hubo mucha reflexión. Por eso creo que el diseño de la Presidenta de la Nación de fortalecer el texto de la ley en foros ha sido tan importante para el éxito de la sanción de la ley como el texto de la ley misma. En la metodología encierra una opción por el triunfo, por llegar a buen puerto. Cristina no quiso hacer una ley testimonial para decir, bueno, yo intenté cambiar el perfil de las comunicaciones, bueno, la resistencia fue muy grande y no se pudo, pero fíjense qué texto teníamos. No quiso hacer eso la presidenta, quiso tener el mejor texto y eligió el camino más difícil. Por eso Cristina adquiere una dimensión sanmartiniana cuando decide el formato de cómo llevar adelante esta batalla. Porque el texto estaba, y dice, bueno, pero este texto toca intereses, y esos intereses que tocan tienen resortes en la justicia. Esos resortes se van a activar, la justicia va a intervenir, y después ellos tienen los medios para explicarlo, y la gente no va a saber de qué se trata cuando ellos expliquen lo que quieran para tener sus intereses. Así que no, vamos a elegir el camino más difícil. Este texto tiene que salir a ser fortalecido por la participación de toda la ciudadanía. Y vamos a caminar todo el país en los foros. Y como tiene aspectos técnicos, la ciudadanía se va a formar y va a hacer sus aportes. Y cuando sancionemos la ley y esos intereses se vean afectados, van a ir a la justicia. Pero una vez que vayan a la justicia, la gente va a saber de qué se trata y va a salir a la calle a defender. Ese fue el diseño que instruyó la presidenta para llevar adelante esta tarea, y adquiere también una gran dimensión a la hora del triunfo, a la hora del éxito. Y yo digo un poco más, soy más indulgente. Aún no hubiese tenido éxito, esa era la única metodología posible para cuestionar, porque no alcanza solamente con la decisión heroica de nuestra conducción de asistir a una batalla con el único objetivo de ampliar ciudadanía, sino que a la decisión de la presidenta hay que sumarle la militancia de todo, porque esto es cambiar estructura, no adaptarse más o menos. Si es para adaptarse más o menos, con una decisión
de un dirigente alcanza. Ahora, como es para cambiar una estructura, tiene que ser la decisión, la vocación de nuestra conducción, de Cristina en este caso, de Néstor en su momento, cuando se plantó frente a los poderes, y la profundización que llevó adelante la presidenta, esa decisión tiene que estar acompañada por el compromiso y por la militancia de todos. Por eso a mí me parece que la metodología, foros, a la hora de establecer un decálogo, o 20 puntos, lo que fuesen necesarios, a la hora de construir políticas en distintas direcciones. Vivienda, bueno, escuchemos, a ver, ¿cómo hacemos con el tema de la vivienda? ¿Cómo hacemos con el tema del transporte? ¿Cuál es el decálogo del cual no nos movemos lo que pensamos, cómo pensamos? Y lo que está fuera de nuestra filosofía serán argumentos que usará la oposición para defenderlo y para tener un debate honesto en el Congreso. Pero nosotros vamos a definir las acciones en los distintos ámbitos de la construcción política desde la participación de la ciudadanía, el decálogo. Después de ese consenso básico, seguramente puede haber intereses de sectores donde tiene que haber un Estado que ponga equilibrio, pero en materia de comunicaciones, tanto empresarios pymes, como gremios, como cooperativas, como universidades, tuvieron la coincidencia perfecta. Entonces nosotros, hay temas que son vitales, los temas de seguridad. En la provincia de Buenos Aires vamos a llevar adelante estos foros, porque parece que los foros de seguridad siempre opinan aquellos hombres y mujeres que están vinculados al Estado gendarme. Es un clásico la baja de imputabilidad, es un clásico poner más cámaras para detectar el delito, pero no se escucha demasiado a aquellos ciudadanos, a aquellos sectores que pretenden un estado de bienestar, que el Estado anticipe que el ciudadano llegue al delito. Entonces, vamos a escuchar a todos, y para eso tenemos que llevar adelante foros en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, escuchando a los compañeros. Y sabiendo que la construcción de ese decálogo tiene que ver con la participación política de los ciudadanos y de los sectores. Tomemos la enseñanza de la presidenta. Esa instrucción de la presidenta, yo les voy a ser honesto, al día que la recibimos, por supuesto, como obedientes soldados del peronismo, nos pareció bárbaro que había que hacerlo, pero digo, ¿no será mejor, me llegué la duda, ¿no será mejor meterla en el Congreso, votarla? Osvaldito conoce tanto por haber peleado tanto y haber conseguido los cambios para las sin fines de lucro, cambios trascendentes dentro del marco de la 22285. Era imposible que llegara un texto al Congreso con el impulso del Ejecutivo. Entonces, la duda era, ¿no será mejor presentarla en el Congreso, que se vote y ya con la ley votada la salimos a defender? Bueno, no, Cristina eligió el camino distinto y eligió el camino más correcto, porque no se puede cambiar estructuras sin participación. Y eso está en la vocación democrática de la presidenta. La presidenta no va a recibir la mirada de la historia, va a recibir la mirada de la sociedad hoy. Por eso va a ganar las elecciones el 23 de octubre, que no la va a ganar. Estoy muy honrado de estar esta noche con tantos luchadores. Ahí lo veo a Aníbal Ferrante, presidente de Armicobo, una de las asociaciones de redes comunitarias de la provincia de Buenos Aires. A Rosana Sala, que puso al aire el Canal Federal de Televisión, de 94 a 96. A Pedro Lanteri, que hizo tanta lucha en la ley, a Rafaela Rastilla, uno de los primeros dirigentes de la radio, a Carlito Galetini, el director de cine que logró conducir a los directores de cine y llevarlo a la organización, periodista Conocen Pizaza, el director del canal de televisión comunitaria de Cañuela, Daniel Zuc, uno de los mejores canales de contenido. Osvaldo Menirosi, que ha hecho una cosa extraordinaria en esta construcción de la televisión digital abierta, una extraordinaria tarea, revolucionaria tarea. Al querido Víctor Sajovich, secretario general de ATECO, que puso al aire el canal 6 de Loma de Zamora, donde debutó en televisión Gabriel Mariotto.
tantos queridos compañeros que están esta noche, que nos honran Rapacioli, uno de los grandes luchadores de la radiodifusión, a Lorenzo y Francisco y Casarosa, que hicieron el PJ Digital, que es la siguiente revolución. Estamos muy honrados esta noche y al mejor de todos nosotros, que es sin ninguna duda Gabriel María.